Vale, Julen, muchas gracias. ¿Podría asegurarme alguien que tengo problemas a veces con mi conexión a Internet, que se me escucha bien, que no hay problemas con ello nuevamente? Disculpad que vuelvo a insistir. Sí, bien, estupendo. Vale, bien. El, el capítulo que voy a reseñar brevemente yo es el 3, el libre desarrollo del individuo y la transformación de la sociedad. Y bueno, partiendo y utilizando, o sea, partiendo del hecho de que es relativamente corto en contraposición a, a los capítulos presentados anteriormente, bueno, por los compañeros, voy a hacer eh, una brevísima aclaración al principio que creo que va a ser sustanciosa, ¿no? De una utilidad sustanciosa para la presentación del capítulo que voy a hacer, que es la siguiente, unas nociones muy simples acerca de la noción marxista del individuo, ¿no? Del ser humano. Entre esto voy a hacer, como podéis ver ahí en el PowerPoint, una brevísima cita de Marx de 1879, de la contribución a la crítica de la economía política, que deja muy en claro cuál es la noción marxista del ser humano. Y dice: no es la conciencia del hombre, bueno, del ser humano, ¿no?, lo que determina su ser, sino por el contrario, el ser social lo que determina su conciencia. Vale, ante esto es muy importante tener en claro esta idea, ¿verdad? Porque en el momento en donde pues, está desarrollando toda su teoría Marx y toda la teoría marxista, todavía hay dejos de una noción idealista, muchas veces de dónde proviene la conciencia, y no se tiene un conocimiento en profundidad de ello. Bueno, eso lo hablamos un poco más hacia adelante, pero es importante señalar, ¿no?, cómo ya Marx y Engels intuyen y tienen muy en claro que tiene que ver sustancialmente con el desarrollo del ser humano en sociedad, ¿vale? Y otro apunte que quizás también puede haber sonado eh, bueno, nos puede haber resonado de una determinada forma a la hora de leer el texto, sobre Marx hablando del espíritu. Un apunte muy simple, que es que Marx habla del espíritu como Hegel, ¿no? Como Hegel, su profesor, su maestro, quiere decir, quien le enseña, del espíritu, ¿no?, en alemán der Geist, como pensamiento. No hay que pensar en esto en una noción muchas veces presente en los análisis que hacemos o que se han hecho desde la crítica, como una noción pues idealista o espiritual en algún punto, ¿no? Y el desarrollo del individuo, ¿no?, ya que vamos a hablar del desarrollo del individuo, lo vincula al desarrollo dentro de la sociedad. El desarrollo no parte de ningún sitio, ni la conciencia es la que genera un desarrollo de la sociedad, sino el intercambio y la relación dentro de la sociedad de producción y reproducción de la misma, y la división del trabajo con la organización propia es la que genera esta división. Y es importante tener esto en cuenta para analizar cómo se desarrollan distintas labores dentro de la misma. Tanto las labores, como habían comentado muy bien los compañeros en las anteriores sesiones, al respecto del trabajo intelectual y el trabajo más físico, y en este caso del rol artístico del mismo, ¿vale? Entonces, cualquier duda también que tengáis con esto, pues, insisto, ponerla y después lo resolveremos. Es un tema que a mí me parece sumamente interesante y que está muy bien hablar de ello, ¿vale? Bien, el primer apartado va desde las citas 29 a la 31 y se centra en la transformación de la sociedad. Vale, insisto, ¿no? Según la concepción materialista de la historia, como dice muy bien Engels en la carta a Joseph Bloch, el factor que en última instancia determina en la historia es la evolución y la revolución de la vida real. Ni Marx ni yo. Vaya, qué vergüenza, he puesto Marx sin mayúscula, lo siento mucho. Hemos afirmado nunca más que esto, ¿vale? Es importante tener en cuenta esto para comprender pues, cómo se transforma la realidad y cómo se genera. Desde Hegel y, bueno, incluso desde pensadores anteriores se está trabajando esta idea de que la historia tiene un devenir
que ha evolucionado, que no se mantiene inmutable y el origen de, bueno, cuáles son las causas de esto, pues, y cómo se va desarrollando, es parte de lo que se trabaja. Entonces, particularmente en el 29, ¿no? Hablando sobre el desarrollo este, nos dicen, ¿no? Al respecto de cómo la propiedad privada empuja a sí misma en su movimiento económico a su propia solución, ¿vale? Está hablando de cómo la propia sociedad burguesa ha generado a quien será su ejecutora, ¿no? Una idea también muy repetida en Marx. Y es muy interesante apuntar aquí, ¿no? Como marca, que este hecho de que la sociedad burguesa genera el proletariado y este es su verdugo, dice Marx que esto es una cuestión inconsciente, que depende de la propia esencia misma de la cosa. Y esto tiene que ver no con una cuestión pues, moralista de pues, un devenir que dependa pues, de una noción moralista en tanto que idealista o religiosa, como puede parecer por ciertos momentos, sino en una conciencia de su situación. El proletariado, debido a la opresión a la que está sumida, ¿no? A la situación en la que está, se ve forzado a asumir su situación. Y eso es lo que deviene en el porvenir de transformación. Al respecto a esto dice, hacia el final de la primera página esta del 29, el párrafo del final de la página, dice, cuando los escritores socialistas asignan al proletariado este papel histórico universal, no es ni mucho menos como la crítica pretende creer, porque consideran a los proletariados como dioses, ¿no? Y esta es una idea pues, muy extendida, ¿no? De cómo... Disculpad, alguien está dibujando sobre la pantalla, no estoy seguro de si alguien Sí. puede, ¿no? De acuerdo, ahí está borrado mejor. Vale, de acuerdo. Ruego a quien sea que por favor no hagan esos dibujos que a mí me distraen un poco, ¿vale? No tengo ese poder de concentración. De acuerdo. Entonces, en tanto que la sociedad burguesa define los roles que tenemos que cumplir como clase obrera y nos acota en nuestro desarrollo, la transformación que tenemos que dar no parte desde una lógica individual, desde una lógica de una conciencia, sino desde una transformación de la propia sociedad, cambiando aquel elemento que ha dado origen a la situación de los sujetos como están sumidos en esa sociedad, es que podremos llegar a hacer esa transformación, ¿de acuerdo? Dice Marx al respecto de la situación en la que está. Por haberse perdido a sí mismo el hombre, un segundo por favor, que le dé esto en el proletariado, pero adquiriéndose a cambio de ello no solo la conciencia teórica de esta pérdida, sino también bajo la acción inmediata de una penuria absolutamente imperiosa, la expresión práctica de una necesidad. A esto es a lo que nos referimos. No se trata, como digo y trataremos un poco más adelante, de una jeringonza moralista, sino que es una reacción que está esencialmente marcada en la propia esencia. Después, pues, le damos la palabra a quien la ha pedido, ¿vale? Hacia la cita 30 podemos ver pues, cómo plasma Marx bastante claramente esta crisis que se está viviendo pues, durante el 19 y a finales del 19, ¿no? Esta crisis de fin de siglo está como muy clara en ese primer párrafo en donde dice pues, cómo este gran desarrollo de la técnica se ve enfrentado con la miseria humana a la que está sometido el proletariado y cómo eso es una contradicción que ha de ser superada. Y la forma de superar esta contradicción, el agente que tiene la capacidad de superar es siempre el proletariado, porque el proletariado es capaz de asumir dentro de sí esas funciones que esas funciones, digamos, de esa división del trabajo y esa organización
que en otras revoluciones tan solo permiten al agente revolucionario asumir la propia. Sin embargo, como el proletariado está oprimido y está sumido en toda esa lógica de división, al él hacerse dueño de esos medios, él invierte esa relación y da una abolición de la misma. ¿De acuerdo? O sea, un paralelismo, esto es muy interesante porque una idea muy sonada dentro de pues, los críticos del comunismo es que una vez que se llega al poder, toda la gente que llega al poder lo que va a hacer es una apropiación del mismo para utilizarlo a su beneficio. Y aquí se ve claramente cómo no se trata de esto, sino de una abolición de los medios que llevan a esa opresión. ¿Vale? Entonces, bueno, al final del párrafo 30 hay unas cuantas citas más o menos literarias, pues a una serie de tribunales históricos que desde la Baja Edad Media y el siglo de las luces alemán, pues se extendía mucho en todo lo que es el campo germánico, con una tradición muy extendida y unas cuantas citas a la literatura de Shakespeare, pero como una metáfora, ¿no?, del proletariado. Y lo que parte esta idea es, nuevamente, insistir en la misma lógica. El proletariado es el juez, es el verdugo que ha de juzgar a su propio ente generador, ¿no?, que es la sociedad de clases burguesa, ¿vale? Un segundo, voy a mover esto. De acuerdo. Y la idea, pues, se vuelve a dejar muy clara, ¿no?, esta transformación de la sociedad hacia el 31. Gracias. Como voy de tiempo, vale, bien. En el 31, al respecto de cómo sea esa transformación de la sociedad. La esencia y la división clara entre las revoluciones anteriores, incluso la revolución de la burguesía podría ser un ejemplo de ello, aunque no tengo del todo claro, y la revolución proletaria queda muy en claro en este elemento. Y esto lo vamos a relacionar con lo que veremos en el siguiente apartado, ¿vale? Nos dice en el 31, hacia la mitad del 31, en la ideología alemana, es este fragmento. La apropiación de estas fuerzas no es de suyo otra cosa que el desarrollo de las capacidades individuales correspondiente a los instrumentos materiales de producción. ¿De acuerdo? La apropiación de una totalidad de instrumentos de producción es ya de por sí, consiguientemente, el desarrollo de una totalidad de capacidades de los individuos mismos. Esta apropiación se halla, además, condicionada por los individuos apropiantes. Entonces, esto habrá que tenerlo muy en cuenta a la hora de abarcar la siguiente etapa en esta presentación que veremos, que es la división del trabajo y el desarrollo del individuo. Porque nos está diciendo claramente que esa división del trabajo marca el desarrollo posible del individuo y cómo no hay una libertad o un genio dentro de esa misma sociedad y de esa división de clase, que como claro, comentaba antes, pues ya marca una diferencia y que repercutirá en el desarrollo del individuo, ¿de acuerdo? Nos dice Marx al final de este párrafo 31, Marx y Engels. Solamente al llegar a esta fase coincide la propia actividad con la vida material, lo que corresponde al desarrollo de los individuos como individuos totales y a la superación en cuanto hay de ellos de natural. Y ello corresponde a la transformación del trabajo en propia actividad y del intercambio anterior cotidiano e intercambio entre los individuos en cuanto a tales. Inmediatamente arriba de eso nos dice que en el moderno intercambio universal solo puede verse abolido entre los individuos cuando sea absorbido por todos. Es el proletariado, en tanto que el único que puede apropiarse de todos los medios y, por lo mismo, subvertir esa posibilidad. Hasta que no haya un agente como el propio proletariado, no puede haber una superación de la totalidad de la situación dentro de la lógica
económica y capitalista. Vale. De acuerdo, paso muy brevemente. El siguiente apartado pasa desde la cita 32 a la 33 y se va a desarrollarnos sobre la división del trabajo y el desarrollo del individuo. Y va a orbitar principalmente en torno a una crítica a los planteamientos establecidos por distintos discípulos de Hegel, ¿no? Estos jóvenes hegelianos. El propio Marx era un discípulo de Hegel, y cómo pues, parte del aprendizaje que hacen estos discípulos de él y la elaboración propia que hacen después de ello les lleva a esta pugna, ¿no? Ya conocemos a Feuerbach, a quien dedica pues, gran parte de sus esfuerzos Marx y desmonta hábilmente. Bauer, que plantea más de lo mismo. Y alguien en quien hace especial hincapié en el 32 y algo en el 33, aunque de forma más indirecta, es Max Stirner. Max Stirner, que era el nombre de Johann Caspar Schmidt, era un discípulo de Hegel, un hegeliano, que profesaba una suerte de anarquismo basado esencialmente en el individualismo. Voy a resumir bastante simplemente su pensamiento, aunque a juicio personal tampoco hay una profundidad mucho mayor. Esta persona consideraba que el individuo tenía una fuerza y una capacidad creadora innata, esa conciencia le venía dada por su ser, y que este devenir histórico y todo el mundo material podía ser percibido desde su óptica. Entonces, la óptica particular de cada individuo creador, eso que él llamaba el único, ¿no? El único, este único creador, es la medida por la cual vamos a concebir y comprender todo el mundo exterior. Entonces, este único creador, que es original, actúa y todo lo que actúa, estoy simplificando mucho el sistema de pensamiento de Stirner, por un acto de egoísmo. Y la relación entre los individuos tiene que ser asimismo de egoísmo. En cierta forma, podría haber un paralelismo entre esta idea y la de Smith de un egoísmo supuestamente beneficioso, que, bueno, para la sociedad, por una coalición entre individuos, una idea un poco entendida, ¿de acuerdo? Y precisamente comienza el 32, Marx, haciendo referencia a Stirner, a quien llama Sancho, y haciendo pues especial hincapié en uno de los pues, grandes errores que comete. Tampoco es un sistema de pensamiento extraordinariamente sólido, como he dicho, pero hoy en día está teniendo bastante relevancia. Es un autor, Stirner, que ha sido pues, reencontrado por algunos intelectuales postmodernos, entonces pues, se le da mucho, ¿de acuerdo? Y nos dice, hacia la mitad de esta cita 32, Sancho, como digo, es el nombre al que se refiere, por el que se refiere Marx a Schmitt, dice: Sancho se imagina que los llamados organizadores del trabajo pretenden organizar la actividad total de cada individuo cuando son precisamente ellos quienes distinguen entre el trabajo directamente productivo, que debe organizarse, y el trabajo que no es directamente productivo. Vale, al respecto de este apartado, ¿no? Es muy interesante tener en cuenta cómo Marx ya hace una crítica bastante profunda a este hombre y que se puede extender a esta noción del artista como genio y como genio creador que no tiene en cuenta esa división del trabajo, ¿de acuerdo? Nos dice Marx al respecto de este hombre, ¿vale? Que decía Stirner que nadie puede sustituir, nadie puede imitar a un Rafael. Y dice Marx, nadie puede sustituir a un Rafael, sino que todo de lo que se trata no se trata de sustituir a Rafael, sino de que todo aquel que lleve dentro un Rafael pueda desarrollarse sin trabas. En cierta forma, lo que está diciendo Marx aquí es que la división del trabajo, como decimos nuevamente, entre un trabajo manual, un trabajo físico, perdón, y el trabajo intelectual, determina el desarrollo del individuo.
este desarrollo del individuo tiene que ver con esas fuerzas productivas. Y lo dice también un poco más hacia abajo, ¿de acuerdo? Nos dice, por ejemplo, hablando de Horace Vernet, que dice que no habría tenido tiempo de pintar ni la 10ª parte de sus cuadros si los hubiese considerado como trabajo que solo ese único podía ejecutar. Dentro del pensamiento de Stirner, la figura del único es muy importante. Es como que cada criatura, cada pensador tiene un trabajo que es único en tanto que es original y no media la relación con el resto, puesto que todo lo que venga del exterior, del pensamiento de ese único, va a ser mediado por su óptica, todo lo que él haga va a ser original, ¿no? Entonces nos dice Marx que la gran demanda de vaudevilles y novelas en París ha determinado una organización dentro del trabajo para la producción de esos artículos, que suministra cosas siempre mejores a sus competidores únicos en Alemania, ¿de acuerdo? También pone un ejemplo de la ciencia y cómo es necesario un intercambio de la misma en lugar de una genialidad del uno, ¿no? de ese único, para un desarrollo técnico de la misma. Nos pone al final de este 32 un golpe que me parece bastante evidente al pensamiento de Stirner. Dice, la concentración exclusiva del talento artístico en individuos únicos y la consiguiente supresión de estas dotes en la gran masa es una consecuencia de la división del trabajo. Si incluso en ciertas condiciones sociales cada cual pudiera llegar a ser un pintor magnífico, esto no excluiría ni mucho menos el que cada cual fuese un pintor original. Vale, esta idea de el creador original de Stirner se basa en una especie de fundamento desde el cual elucubra que aquellas personas que dentro de la división del trabajo y en virtud de una división externa, ¿no? social, que va más allá de ese individuo, han desarrollado una serie de capacidades y tienen un lugar dentro de esa misma sociedad como creadores artísticos, por ejemplo, tiene que ver con esa misma división y no con un genio propio y particular, ¿de acuerdo? Entonces, esta idea da por tierra con ese genio original, porque, como nos recuerda Marx, si cualquier persona tuviese la posibilidad de desarrollar esas técnicas, aún así, según el pensamiento de este mismo hombre, eso no quitaría que fuesen originales, ¿no? Sino que, valiéndose de la excusa de la originalidad, Stirner lo que hace es decir que es válido y le da sentido a la situación que tienen estos creadores a partir de un valor de originalidad que, como demuestra Marx, podría estar presente en cualquier persona y que lo que determina finalmente que lleguen a desarrollarlas o no es los propios medios y la organización de esa sociedad. Bien, de acuerdo. La 3 continúa con lo mismo, hablando de cómo podría ser una abolición de esa división del trabajo que estaría condicionada por el desarrollo de ese intercambio de las fuerzas productivas, ¿de acuerdo? Y nos dice un poco más adelante al respecto de algo que va a avanzar en el último apartado de esta presentación y de este capítulo. ¿Cómo sería una presentación? Como decimos, ¿no? Hay muchas veces que Marx elabora, Marx y Engels elaboran un sistema bastante sólido, pero no nos dan unas pautas enormes de una vez ya alcanzar esa sociedad, ¿no? Esa sociedad libre en donde podría desarrollarse el individuo. Tampoco es importante para el propio Marx, y lo expresa así, una elucubración sobre el posible futuro, sino, antes bien, tratar de resolver la situación en la que estamos, ¿no? Y nos dice al respecto de esto, hacia el final de la cita 33. Dentro de la sociedad comunista, la única donde el desarrollo original y libre de los individuos no es una frase. Este desarrollo está condicionado precisamente por la cohesión de los individuos.
cuestión que se da en parte en las premisas económicas mismas y en parte en la necesaria solidaridad de desarrollo libre de todos. Continúa la frase y después dice, aquí se trata pues de individuos que han llegado a una determinada fase de desarrollo histórico y no ni mucho menos de individuos casuales cualesquiera. Esta es una idea pues, muy importante, ¿no? Después hace un poco más de hincapié cuando dice la conciencia de los individuos acerca de sus relaciones mutuas, también naturalmente otra muy distinta y no será, por tanto, ni el principio de amor o el de Beaumont, ni tampoco el egoísmo. ¿Cuál es el desarrollo que puede, cuál es la causa que puede dar paso a esa transformación social? Exclusivamente y consecuentemente el desarrollo del individuo. Exclusivamente el cambio de los medios de organización, ¿no? y de esa organización. Una vez que eso cambie, podrá darse la transformación. Y no así por medio, como planteaba Stirner, de un egoísmo o, como planteaban algunos otros teóricos, sobre una conciencia, ¿no? O sea, no tiene sentido una conciencia sin una transformación social. Es, de hecho, a través de la transformación social y del cambio de esa división del trabajo que se genera esta misma. Ni tampoco, bueno, como algunos plantean, una suerte de amor universal, ¿no? Bien. Finalmente, como decía, ¿no? Al respecto del libre desarrollo del individuo, que parten desde la cita 34 hasta la 36, hay una serie de pinceladas, ciertamente no tratadas en profundidad, al respecto de cómo podría ser este individuo una vez desarrollado en esta sociedad, ¿no? Y nos dice un poco al respecto de esto. Hacia la mitad de la 34, lo siguiente, Marx. Esta, ¿no? Una vez liberada la completa, la riqueza y liberados los hombres de estos roles asignados dentro de la división del trabajo, nos dice que esta riqueza será la total expansión, el ser humano se verá abocado a la total expansión de su que hace esta totalidad del desarrollo un fin en sí. En otras palabras, desarrollo de todas las fuerzas humanas en tanto que tales, sin que estén mediadas según ningún patrón preestablecido. El hombre no se reproducirá como unilateral, sino como totalidad. No intentará seguir siendo cualquier cosa que haya sido, sino que se insertará en el movimiento absoluto del devenir. De aquí yo creo que ideas muy centrales e importantes es la total expansión de su capacidad creadora, que no tiene que ver con que una persona, como le he planteado en algunas citas anteriores, se desarrolle como artista en el sentido de una persona que tiene un lugar dentro de la organización del trabajo y este es pintar cuadros o realizar algún tipo de obra que tiene ese valor dentro de una sociedad burguesa, sino personas que desarrollan, entre muchas capacidades, un rol de creación artística, ¿no? Y no está inserto dentro de esa lógica, ¿de acuerdo? El patrón preestablecido sería esa misma lógica de la división del trabajo y la totalidad, cuando dice el hombre no se producirá como unilateral, sino como totalidad, hace referencia pues, a esa capacidad del proletariado de asumir como propias todas esas situaciones, ¿no? esa cuestión de la división del trabajo y a partir de entonces desarrollar sus capacidades para lo mismo, ¿no? Bien, hay un elemento interesante allí mismo, no sé cuánto tiempo llevo, voy a intentar acortar, que es curioso sobre esto de Marx, y es que el desarrollo del individuo va de la mano no solamente con los medios, sino con lo que él considera que es ese espíritu humano, ¿no? Esa capacidad de, una vez asume como propias todas toda esa sociedad, esa división del trabajo y la asume como propia, puede desarrollar esas capacidades. Entonces, es a partir de ese punto que puede desarrollarse libremente, independientemente de un patrón preestablecido, como decía. Dice, bueno, en el inicio de la 35, muy brevemente lo diré,
El capital supone la producción de la riqueza en tanto que tal, es decir, el desarrollo universal de las fuerzas productivas y la transformación incesante de su propia base como condición de reproducción. Nuevamente, más patrones que impedirían el desarrollo del individuo. Una vez estos patrones son subvertidos, se daría el desarrollo completo. Y la 36 pues es bastante corta, es relativamente corta, y bueno, tampoco nos quedamos mucho en ella. Simplemente marca, como dejamos en claro, cuáles son las pautas, ¿no?, de ese desarrollo del individuo. Y dice pues que es no puede emanciparse más que si su contenido social está asegurado y si reviste un carácter científico. Entonces, esos serían los fundamentos, ¿no?, desde los cuales podría emanciparse. De acuerdo. Espero no haberme pasado mucho del horario y de nuestro tiempo. Le cedo la palabra a Anne si está allí y si no, después vamos resolviendo las preguntas que tengáis. Vale, muy bien. Muchas gracias, Lander. Así que, pues eso, para hacerlo rápido, os dejamos con Anne. Así que tienes ya la palabra. Vale, no sé si hacemos así, ¿no? Las presentaciones y luego voy a las preguntas. Bueno, entiendo que sí. Vale. Bueno, a ver. Sí, sí, dale. Vale. Es por lo que comentaba Lander de que igual queríais plantear preguntas ahora, pero bueno, a ver. Yo presentaré el cuarto capítulo que lleva por título Nacimiento y Desarrollo del Arte y comprende los fragmentos de 37 al 54, 17 fragmentos divididos en 5 subtítulos que, bueno, los tenéis aquí. Os los he puesto aquí. Estos serían... Dice Fernando que por fin escucha, pobre, que había varias presentaciones a las que no ha podido asistir por el tema del audio, pues nos alegramos que por fin puedas escuchar. Bueno, el 5 subtítulos, ¿no?, que serían estos que veis aquí, y bueno, están pues divididos como en uno que es más global, ¿no?, el origen de la actividad artística, arte y trabajo, y luego pues serían otros 4 que de alguna forma entiendo y yo comprendo, ¿no?, como que serían como una línea que estarían ligados a través de una línea histórica que va desde el arte griego hasta el idealismo pequeño burgués, pasando por el Renacimiento y Shakespeare. Yo me voy a centrar en mi presentación en el primer subtítulo, el primer título segundo, ¿no?, el origen de la actividad artística, arte y trabajo, porque considero que los otros son muy interesantes, pero, o sea, es muy interesante, evidentemente, todo lo que se plantea, pero la línea, si bien la línea que une estos capítulos es, de alguna forma, ciertos planteamientos o sobre el arte, creo que se abren otros campos, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando cuando en el arte griego realmente el motivo del arte griego no es más que, de alguna forma, o sea, lo que presenta es cómo en el origen de la familia se vale, ¿no?, de la Ilíada, de la Odisea para, justificar el paso de no justificar, pero para analizar cómo en los productos culturales de aquella época, ¿no?, se dan, o más bien las manifestaciones culturales de aquella época se dan síntomas del paso de la poligamia a la monogamia y, por tanto, pues, al origen de la familia, la propiedad privada, ¿no? Entonces, creo que en sí el único hilo conductor en relación al arte pues sería eso, ¿no?, que se están empleando manifestaciones artísticas. Y creo que esto pasa un poco en todos los otros puntos en los que no quiero entrar de más, no voy a entrar,
porque claro, al final están abriendo otros campos que no son abarcables. Entonces, bueno, lo he dicho, me centraré del 37 al 42. Luego, si me podéis comentar si vosotros también habéis percibido esto en el resto de los textos, o sea, en el resto de los subtítulos y así, a ver cómo habéis visto, ¿no?, esta relación entre los diferentes fragmentos. Bueno, entonces, segundo título del cuarto punto, ¿no?, origen de la actividad artística, arte y trabajo, abre con un fragmento de manuscritos económicos filosóficos de 1844 de Marx. Y lo que viene o sea, en este texto, ¿no?, lo que se presenta de alguna forma es la preocupación que ha acompañado a la historia de la filosofía, una preocupación, perdón, que ha acompañado a la historia de la filosofía, que sería, ¿no?, la relación entre objeto y sujeto. Pero evidentemente es desde esta relación explicada, ¿no?, desde la perspectiva marxista. En este sentido, veremos cómo los sentidos sí que tendrían un lugar, ¿no?, dentro de esta relación objeto-sujeto, dentro de la teoría marxista, y asimismo, ¿no?, lo que derivaría, ¿no?, de los sentidos, que sería la subjetividad. Sin embargo, evidentemente, bajo unas condiciones muy concretas que se exponen en este primer fragmento, que es el 37, que vamos a ver ahora. Vale. Viendo el primer fragmento, vamos a empezar por la conclusión, y de ahí vamos a ver, ¿no?, cómo se llega a esta conclusión. Pues entonces, la tesis de este primer fragmento sería la siguiente, la voy a leer. En consecuencia, no es pues solo el pensamiento, sino por medio de todos los sentidos que el humano se ha afirmado en el mundo objetivo. Bueno, ya veréis que cada vez que ponga en el texto aparezca hombre, yo he sustituido la palabra por humano. Esto podemos debatir. O sea, es una contradicción sin duda hacer esto, pero bueno, lo he hecho. Luego podemos debatir si es pertinente o no hacerlo. Pero bueno, el caso es que aquí lo que estamos viendo es que más allá de la cognoscibilidad, la relación del ser humano con el mundo está atravesado pues, por los sentidos. Sin embargo, ¿cómo es esta, o sea, cómo es esto, ¿no? O cómo es esto, ¿no? O en consecuencia que ahora ya vamos al principio de este fragmento y vemos cómo la relación es en tanto que el objeto se vuelve objeto humano, deviene en objeto humano, y por lo tanto el ojo tiene que venir en ojo humano también, ¿no? Y por lo tanto esto sería de alguna forma lo que condicionaría la visión sobre el objeto. Para tratar de comprenderlo, yo he buscado un ejemplo que me pudiera servir, perdón. O sea, os lo voy a compartir con vosotros, y bueno, lo pensaba así, ¿no? Tomando, o sea, en esta fotografía, en la fotografía de la izquierda, perdón, vemos un pedernal o sílex en estado natural, y a la derecha vemos un cúter. ¿Qué relación puede tener una persona que nace, ¿no?, en una época en la que los objetos como los cúteres son una cuestión que manejamos en el día a día? O sea, ¿qué relación podría tener, ¿no?, con una roca de sílex en estado natural? En ese sentido, en esta primera parte del texto vemos cómo la naturaleza ha perdido su simple utilidad, ¿no? Es decir, no, o sea, cuando necesitamos cortar algo no pensamos, uy, tengo que ir a tallar una piedra de sílex, no, porque pues eso, ya se ha llegado a un nivel de desarrollo productivo, ¿no?, que no nos
que hace que nuestra relación con esta roca no esté atravesada por la necesidad, ¿no? Entonces, vemos cómo los diferentes objetos humanos generan un ojo humano diferente, ¿no? O condicionan un ojo humano, un mirar humano. El ser humano, el político, que tiene que hacer herramientas de sílex para cazar, no va a ver de la misma forma que nosotros esa roca de sílex, ¿no? Y sin embargo, no solo esta relación no solo es no se da solo el objeto de objeto a sujeto, sino que vemos que también se da la inversa, ¿no? Nosotros, como la imagen que veíamos al principio, ¿no? Nosotros no nos podemos relacionar de la misma forma con esa piedra de sílex en estado natural como pues cuando la relación con ella mediaba la necesidad, ¿no? Cuando la relación con ella mediaba la necesidad, que no es el caso pues que tenemos, o sea, no es nuestro caso, ¿no? Entonces vemos cómo la relación es, o sea, es dialéctica, ¿no? En este sentido, bueno, eso sí, bueno, sí. O sea, esto tiene evidentemente, o sea, esto influye evidentemente en eso, como decíamos, en la percepción del paisaje y del mundo que nos rodea, ¿no? Es la relación con la naturaleza ya no es de dependencia de ella, o cada vez dependemos de una forma menos directa de ella, ¿no? Y por lo tanto, el paisaje es eso, de alguna forma como que se vuelve ajeno. Y aquí podríamos, ¿no? Y aquí es donde se podría explicar, ¿no? El motivo de por qué, o sea, del romanticismo, ¿no? Del auge del romanticismo, por qué es posible esto pues eso, porque es posible, ¿no? Porque se da ese distanciamiento con respecto a la naturaleza, entonces podemos asistir a la sublimación de la naturaleza, ¿no? Y bueno, aquí recojo un fragmento del fragmento 38, pasamos ya al siguiente, como veis, y dice así. La formación de los 5 sentidos es el trabajo de toda la historia del mundo hasta este día. El sentido, sujeto a las necesidades prácticas groseras, no es así más que un sentido limitado. El humano, abrumado de inquietudes, necesitado, no tiene sentido para el más bello espectáculo, ¿no? Es un poco lo que veníamos hablando y bueno, y aquí queda recogido y plasmado. Sin embargo, esto no tiene que ver exclusivamente, ¿no? Con las condiciones históricas, sino también con el reparto social del trabajo, ¿no? Porque podemos ver, ¿no? Cómo diferentes formas, ¿no? De acercarse a los objetos conviven en tiempo. Aquí entiendo que cuando está hablando de grosero no se está refiriendo a eso, al ser humano del paleolítico, se está refiriendo, ¿no? Pues a eso, a la persona que no, está abrumada por inquietudes, o sea, al obrero industrial, ¿no? En definitiva. Y bueno, aquí ya podríamos ir al anti-Düring de Engels, cuando, bueno, en este texto lo que hace el autor es una defensa de por qué no se debe analizar la esclavitud desde un punto de vista moral, sino desde un punto de vista de lo que supuso, ¿no? Para el avance, perdón, de las fuerzas de producción, ¿no? Y bueno, aquí no he metido la frase, pero hay una frase que encima creo que es bastante conocida, ¿no? Y dice, en tal sentido, tenemos derecho a decir que la esclavitud antigua, tenemos derecho a decir que sin esclavitud antigua no hay socialismo moderno. Bueno, esta frase de Engels creo que es bastante conocida. Y bueno,
voy a leer ahora este fragmento que he traído aquí. Solo allí donde se disolvieron las antiguas comunidades, los pueblos progresaron por sí mismos. Su primer progreso económico consistió en el incremento y el desarrollo de la producción servil. Claro es que mientras el trabajo humano aún era tan poco productivo que apenas dejaba algún excedente, el nacimiento del arte y la ciencia no eran posibles sino por una mayor división del trabajo. Una división entre la masa ocupada en simple trabajo manual y un reducido número de privilegiados que se ocupaban del comercio, los asuntos públicos y más tarde del arte, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo aquí es que hasta que no, o sea, que no es hasta el momento en el que empiezan a darse excedentes que la división del trabajo se vuelve menos aguda, ¿no? En el momento que la producción permite que el trabajo necesario para la subsistencia sea más rápido y sea más rápido y más efectivo y sea para ello menos necesario menos tiempo de trabajo, en ese momento es cuando la división del trabajo debería verse aminorada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en la antigüedad, como no existía esa posibilidad, no es sino a través de la esclavitud y, por lo tanto, como decimos, una división de trabajo muy agudizada, que existe, ¿no?, la posibilidad de, solo así, perdón, pueden existir estos dos tipos de trabajos pues diferenciados, ¿no? Ahí no sé si me he explicado muy bien porque, bueno, luego si eso comentamos y nos aclaran dudas aquí las personas del seminario, que hay gente que controla mucho. Bueno, y sin embargo, ¿no? Comenta Engels como que esto, o sea, que esta división entre explotadores y explotados solo tiene sentido eso, lo que veníamos diciendo, ¿no? Cuando pues eso, cuando no existía cuando la producción no estaba lo suficientemente evolucionada, pero que sin embargo en el momento en el que esto ya se ha superado, pues eso, la clase burguesa ya no tiene razón de existir, ¿no? Y dirá así: aprovechamos la ocasión para añadir que hasta el presente todos los antagonismos históricos entre clase explotadora y explotada, dominante y oprimida, se explican por una productividad relativamente escasa del trabajo humano. Solo la gran industria, con el desarrollo colosal que ha dado las fuerzas productivas y que permite repartir el trabajo entre todos los miembros de la sociedad, sin excepción, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, recuperando el esquema del principio, diríamos además que todo desemboca, ¿no?, en un paralelismo, ¿no?, entre relación objeto-sujeto, desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no?, y que atraviesa esto los sentidos, la subjetividad y bueno, el sujeto histórico, ¿no? Vale. Ahora quería traer, o sea, sí, cuando estaba leyendo el texto, pues he establecido algunos paralelismos que, no sé, que me parece como que de alguna forma pues demuestran, ¿no?, la vigencia y la actualidad de estos textos. Seguro que vosotros también habéis tenido otro tanto de pues eso, de chispazos y de conexiones, ¿no?, con otras, pues eso, con otros textos y otras referencias que manejéis en vuestro día a día, y pues creía que era importante acercarlas porque algunas, bueno, solo he traído dos, no os preocupéis, no os alarméis, que solo he traído dos, pero bueno, algunas son en un sentido positivo, ¿no? En un sentido, bueno, positivo tampoco, pero en un sentido de compatibilidad, pero otras de contradicción o de contraposición.
y por lo tanto creo que es interesante pues ver, ¿no? Que existen contraposiciones, ya que pues al final en la academia estamos acostumbrados a ver pues textos y no entenderlos dentro de una, o sea, de una lucha teórica, ¿no? Sino bueno, una forma exclusiva. La primera, que sería como de armonía, o no sé si es de armonía, pero creo que puede estar relacionada, sería la película de Un condenado a muerte se ha escapado de Bresson. Y bueno, así brevemente, la película trata sobre un preso de la resistencia francesa durante la ocupación nazi, ¿no? Que es apresado en una prisión francesa. Y bueno, pues lo que vemos en esta película es cómo este hombre pues consigue escapar de la prisión. O sea, ¿por qué creo que sí que podemos comprender como que habría cierto paralelismo con lo que hemos visto? Porque durante toda la película lo que estamos viendo es cómo los objetos que están pensados para ser la prisión, o para guardar al prisionero, ¿no? Y esos objetos a la larga, ¿no? Se vuelven el medio con el que el prisionero consigue su libertad. O sea, vemos cómo la cuchara con la que come se vuelve un cincel para rasgar la puerta, cómo las ropas se vuelven la posibilidad de generar una cuerda tejiéndola con ella, ¿no? Entonces, cómo esta relación dialéctica entre ese objeto que está pensado en teoría para aprisionar, y sin embargo se vuelve objeto de libertad, ¿no? O medio de libertad por bueno, la manipulación del prisionero. Luego me comentáis si os parece que puede tener algo, ¿no? O bueno, lo que sea. Y luego, la otra aportación que quería traer es un texto que se lee bastante en nuestra facultad, que sería Atlas, cómo llevar el mundo a cuestas, y de Didier Uberman. Y bueno, quería traer he traído un fragmento un fragmento del capítulo Herencia de nuestro tiempo, Atlas Mnemosyne, y bueno, en este fragmento en este capítulo lo que hace Uberman es comparar, ¿no? El soporte, vamos a decir, rígido, histórico y estático, supuestamente del cuadro, ¿no? Frente a la mesa, que parece ser que es como más dinámica, donde se pueden dar encuentros más fortuitos bueno, más fortuitos, que funcionarían de alguna forma como viene a funcionar el Atlas, que, como dicen en un cacho de este capítulo, el Atlas constituye un objeto anacrónico, ¿no? Bueno, y bueno, os comento un poco lo que os leo del fragmento. El cuadro consistiría, por lo tanto, en la inscripción de una obra que pretende ser definitivamente ante la historia. La mesa es mero soporte de una labor que siempre se puede corregir, modificar, cuando no comenzar de nuevo. Una superficie de encuentro y posiciones parejas. En ella se pone y se quita alternativamente todo cuanto su plano de trabajo, como decimos también en francés. Ay, madre mía, estoy leyendo fatal, perdonad. Como decimos también en francés, recibe sin jerarquías. A la unicidad del cuadro sucede en una mesa la apertura continua de nuevas posibilidades, de nuevos encuentros, de nuevas multiplicidades, de nuevas configuraciones. Perdonad porque he leído fatal, estoy un poco nerviosa y he leído un poco mal. O sea,
creo que si bien, o sea, o sea, sin duda es muy, muy útil y muy interesante lo que se plantea aquí, pero o sea, de lo único que se está dando cuenta, ¿no? Es de un tiempo en el que varias cosas se pueden juntar encima de una mesa. En este sentido, es cierto que hay un sinfín de posibilidades, ¿no? Hay un sinfín de posibilidades, pero sin embargo son también limitadas. Y pensaba, ¿no? En esta relación con esta que es una de las primeras fotografías más en la historia, de Nietzsche. Y bueno, es imposible, ¿no? Que en esta mesa habría cualquiera de los objetos que tenemos nosotros hoy encima de nuestras mesas, ¿no? Y bueno, aquí también vemos además pues cómo incluso en esta fotografía que no es pintura está atravesada, ¿no? Por el ojo humano que quiere reproducir el bodegón pictórico pues por las condiciones, ¿no? Que atraviesan al autor en su tiempo. Y bueno, eso sería todo. Perdonad porque me he puesto un poco nerviosa y creo que no me he explicado todo lo bien que me habría gustado hacerlo, pero bueno. Bueno, muchas gracias y pasamos a las preguntas, si os parece. Muchas gracias a ti, Anne. Ha estado muy bien la presentación. Gracias tanto a ti como a Lander. Así que bueno, como ha comentado Anne, si ahora, pues eso, vamos dando turno de palabras, tenéis la herramienta que es de levantar la mano y si no, bueno, si alguien quiere escribir alguna cuestión, la iremos recogiendo en el chat. Así que, pues eso. ¿Se puede participar con micrófono? Sí, cómo no. Tienes la Bien, palabra. muy bien, gracias. Pues muchísimas gracias, Anne, muchísimas gracias por ambas exposiciones. Claro que están muy bien, no sé por qué tanto nervio. Yo agradezco enormemente que traigan a colación ejemplos, ¿no? Como bien hiciste con la película, con esta última fotografía. Porque, bueno, nos ayudan a ir aterrizando temas, ¿no? A mí me pareció apasionante en esta ocasión la inmersión en el tema de los sentidos, ¿no? En particular el fragmento 37. Eh, Creo que es muy importante que pensar que ya ellos estuvieran pensando, reflexionando justo a partir de la importancia de los sentidos en todo este tema, ¿no? Y cómo son condicionados por cada momento, ¿no? Ahora, al final hablabas a raíz de la fotografía de Nips, de algo que otros autores llamarían las convenciones, ¿no? Las convenciones de cada época. Y me parece importante traer a colación este concepto para repensarlo frente a cualquier tipo de producción artística, ¿no? Por ejemplo, ahora en este momento en México tenemos una coyuntura muy interesante con un documental que en realidad son tres documentales que fueron producto del primer taller de cine indígena en el país en el 85 y de los que curiosamente solo en su momento solo se llegó a conocer uno, porque solo se posprodujo uno en el 87. Y los otros dos se quedaron un poco como enlatados, ¿no? Podemos imaginar la trascendencia de unas producciones de esta naturaleza. En concreto, el que se conoció fue La vida de una familia Icots. Teófila Palafox era la principal realizadora, pero en realidad fue un trabajo hecho en equipo por unas tejedoras Icots de esta población San Mateo del Mar en Oaxaca. Y bueno, para no extenderme, a lo que quiero llegar es a que este documental en su momento fue poco comprendido o entendido dentro de las limitaciones que el momento permitía, ¿no?
Y los otros dos, como decía, ni siquiera se llegaron a conocer. Ahora que salen a la luz finalmente 35 años después, posproducidos los otros dos, aquello que en su momento se cacareó como las primeras cineastas indígenas del país, entrecomillado, hoy adquiere otro sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, el documental de la vida de una familia Icots lo que hace es revelar de una manera prodigiosa la producción y la reproducción de la vida en esta comunidad de San Mateo del Mar. Desde luego, bajo la mirada de este grupo de mujeres que en su momento, desde luego, fueron pioneras para lanzarse, una como mujeres, una como indígenas, tejedoras, a realizar un documental de esta naturaleza, ¿no? Bajo unas condiciones tremendamente difíciles, porque la propia comunidad se las puso muy difícil, particularmente por el machismo, ¿no? El gran cuestionamiento era principalmente qué hacían un grupo de mujeres pululando por el pueblo con una cámara y bajo la suposición de que pues iban a comerciar con lo que estaban haciendo, etc. Una serie de cosas que a la luz de hoy es increíble, pero que podemos imaginar muy bien, ¿no? En el contexto. Entonces, bueno, un poco para reflexionar sobre cómo traigo a colación esto de cómo podemos repensar, desde luego, cada producción en su contexto de producción, de acuerdo también a las diversas convenciones que hereda cada una de las formas, medios y estilos de producción artística, pero también a partir de aquellos referentes de lo real que hay en este caso frente a una cámara, siempre, que encuadra, selecciona, pero a la vez con una mirada detrás, que tiene un punto de vista y una intención concreta, ¿no? Hasta ahí, ya me enrollé mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes, por tu aportación y por el ejemplo, ¿no? de estas mujeres tejedoras o sea, que se iniciaban en el cine. Es un ejemplo interesante. Así que muchas gracias por tu aportación. Vale, Ander Andrés Henao ha pedido la palabra, así que te dejo el micro libre. Puedes hablar. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha muy bien. Bueno, buenas tardes. Saludo el seminario. No he podido participar mucho, pero particularmente la sesión me ha parecido bien esclarecedora, sobre todo por esa relación entre el contenido y forma en la atención de la producción artística desde el punto de vista pues, de Marx. Me parece que la exposición de los compañeros, tanto de Lander como de Anne, pues me sirvieron mucho para ir un poco desentrañando ese carácter material en la producción y la importancia de la relación, la división del trabajo en esa producción. Sin embargo, no me ha quedado muy claro esa idea entonces de la creatividad en el arte desde el punto de vista del marxismo, hasta donde tengo entendido o hasta donde comprendí un poco las exposiciones de los dos, de las presentaciones del pensamiento de Marx y de Engels, sería como que el carácter creativo del individuo o de la subjetividad de la producción estética sería un efecto del contexto sociohistórico, el propio desarrollo de las fuerzas productivas. En ese sentido sería como que el artista es una especie de autómato dentro del espíritu de su tiempo. Me gustaría un poco que los dos tal vez hicieran un apuntamiento de las dos presentaciones frente a ese concepto mismo de creatividad, porque no me queda muy claro entonces cómo se da esa relación, si entendí bien o entendí mal, si es una producción del individuo o hay una cierta espontaneidad del individuo o si es una determinación social en ese carácter pues, de la creatividad del artista. Muchas gracias. Vale,
la palabra a Lander si le quieres responder, Andrés. Y muchas gracias por la aportación, Andrés. Hola, buenas. Espero que se me escuche bien. Muchas gracias, Andrés, por ese apunte y por la pregunta. A ver, de lo que habla Marx, y es que es un tema muy interesante, ¿no? Creo que en el momento intenté gestionar el tiempo para dar paso a todo, pero sí que se me apresuró un poco. De acuerdo. El tema de la originalidad lo que dice, ¿no? Y que es precisamente la lucha contra Stirner, o por lo menos lo que entendí yo en eso, es que quizás se enfoca mucho en, particularmente en atacar, bueno, en desmontar esa idea de Stirner, en donde el único es capaz de hacer una creación absolutamente original y que depende de esa unicidad, ¿no? El individuo único para Stirner, todo lo que cree es original y va a ser muy, pues eso, llamativo y particular y único y exclusivo de él porque parte de una particularidad irrepetible del individuo, ¿no? Estoy intentando resumir a un nivel simplísimo y creo que se mezclan entre ellos nociones de lo que yo considero de que es el procedimiento de Stirner, pero aún así está esa idea del individuo en donde radica la originalidad. Y lo que dice Marx es que es esa división del trabajo la que permite a unos desarrollar una serie de posibilidades. Entonces, al igual que como plantea diciendo que, no, como plantea Engels, diciendo que no es la única, ¿no? Creo que lo dice en torno a, sí, a la carta de Bloch, ¿no? Que dice eso de que es el factor que en última instancia determina la historia de la producción y la evolución de la vida. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Después sigue y dice, quien diga que decimos que es el único factor que determina, miente. Lo que pasa es que ese factor determina tanto que en cierta forma hace que ciertos individuos puedan desarrollar técnicamente, ¿no? Esa serie de capacidades. Dice al respecto de esto, ¿no? Que esos artistas han podido desarrollar su talento y sus capacidades vinculados a los desarrollos técnicos y del arte de toda una sociedad y de una organización importante detrás. Entonces, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta o Luisa, si no, dime si estoy yéndome en otra dirección. Pero en cuanto a la originalidad, lo que dice es que el hecho de que la creación sea original de un individuo no tiene que ver tanto con que esté cumpliendo su rol dentro de esa misma sociedad, porque, como decía, no va a haber, una vez que se supere la sociedad burguesa, no va a haber artistas en el sentido de pintores o escultores, no va a haber gente que entre otros trabajos realiza pinturas, realiza escultura, ¿vale? Y el trabajo de cada individuo, en ese sentido, sí que se seguiría llevando la cuestión original que plantearía en algún punto Stirner. Lo que ocurre es que estaría mucho más, o sea, sería no una ocupación, porque no serían ocupaciones como tales, pero sería una actividad que podrían desarrollar y por poseer los medios desarrollarían la capacidad de hacerlo todos los individuos y no exclusivamente dos o tres, ¿no? Que en el planteamiento de Stirner se convierten en genios creadores frente a una masa que no posee esa capacidad, esa originalidad desarrollada, ¿vale? No sé si te he contestado, si eso hazme un apunte o lo que sea, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Lander, por tu respuesta. Y Miguel Ángel nos comentaba por el chat que estaría muy bien hacer en estas ponencias un hincapié más pedagógico, ¿no? Para poder hacer llegar a todos las ideas, bueno, de estos textos clásicos, ¿no? Y
pues o sea, es un apunte muy interesante y, bueno, se intentará, ¿no? Pero claro, no somos aquí muy, pues eso, igual muy expertos y estamos bastante lejos, ¿no? De haber leído mucho sobre Marx. Pero bueno, es un apunte interesante. Le cedemos la palabra a David, que ha pedido, y luego sigo leyendo el chat, así vamos en orden. Que hasta que hasta que podamos escucharle, voy a leer la cuestión que nos traía Alejandro en el chat. Leo, ¿eh? Es una pregunta. En la contemporaneidad, ¿cómo se establece una dialéctica social del objeto-cosa subjetivado como manifestación de obra de arte? ¿Hay un valor de uso cosificado del proceso creativo? Y nos trae el ejemplo, ¿no? Dice que un buen ejemplo de esto es el film Un condenado a muerte por la forma de objeto-cosa subjetivado que emerge como un dispositivo creativo emancipación que hace disrupción con el espacio carcelario para construir un ámbito de libertad. Muy bueno, muy interesante. Igual, no sé si los ponentes tienen algo que comentar. Eh, Yo diría que en respuesta a la primera pregunta, que la respuesta viene, ¿no? Como de la segunda parte, ¿no? Cuando, o sea, creo que la relación es precisamente la misma que en la película, ¿no? Como, pero eso también como ligando, ¿no? Con los textos del tercer capítulo que ha presentado Lander, ¿no? Como en, en el momento que o sea, se alcanzan, ¿no? Esos medios, o sea, la producción alcanza un nivel más elevado, ¿no? Una forma más elevada, eh, eh, o sea, la relación o sea, va a estar condicionada, ¿no? Su propia, o sea, la propia instrucción, ¿no? De la burguesía. De alguna forma es igual, que es el objeto que vale como lugar para, o sea, como para que vale para la opresión, luego vale como para la libertad, ¿no? No sé. O sea, entiendo que igual cuando planteas el tema del uso cosificado del proceso creativo, igual bueno, sin más, que me estoy alargando, pero o sea, yo comprendo que tal vez la primera pregunta es si han cambiado, o sea, si ha cambiado la relación. Tal vez esa sería, ¿no? O sea, la primera pregunta. En la contemporaneidad se cambia la relación objeto-cosa, bueno, objeto-cosa subjetivado, no sé. Mm, mm, no sabría qué responder a eso, la verdad.
Vale, gracias, Anne, por la respuesta. Si no te ha aclarado, Alejandro, puedes escribir ahí o contextualizar más, ¿no? A qué ibas. Te doy la palabra a David, a ver si ahora sí ya puedes hablar. A ver si ahora se escucha. Sí, Sí, perfecto. vale. Pues mira, justo en relación con el comentario que ha dicho, creo que era Alejandro, hay en el punto 36, que me imagino que habrás de uno, le habrá resultado muy enigmático ese párrafo tan pequeño y tan difícil, pues es bastante raro que lo haya dejado así bozal en vez de haber incluido lo que antes se dice, y más cuando dice Marx cosas sobre arte y luego permite encima entender de qué va este párrafo tan escueto, que así sacado del hilo expositivo, pues es muy difícil de entender, ¿no? Que por cierto, en general es complicadito exponer estos textos porque son fragmentos extraídos de su hilo expositivo, y en ese sentido, pues felicitar a Anne y a Lander por el esfuerzo, y que es un esfuerzo que nunca va a terminar de ser suficiente. Ya se han puesto comentarios al respecto, pero es que es realmente difícil la tarea, muy complicada. Y que aquí, como nadie hemos leído todo Marx, estamos intentando prepararnos para alcanzarlo algún día, pero todavía nos queda mucho. Bueno, pues esto creo que lo podemos mandar por correo a todo el mundo que está inscrito en el seminario para que quede como complemento, ya digo, del fragmento 36. Las ideas previas al fragmento 36 y que tienen que ver algo, tocan la cuestión esta de la creatividad. Porque ha explicado Lander la condición social que hace que la creatividad intelectual se desarrolle solo en una serie de sujetos a través de la división del trabajo, ¿no? Y eso está expuesto claramente por Marx. Pero, por otra parte, la cuestión de la creatividad, la transformación de la realidad exterior y la transformación del ser humano al modificar la realidad exterior, es una constante del desarrollo humano. Eso también lo vemos en los textos. Entonces, os quería compartir esto aquí, unas frasecillas rápidamente sobre esto, ¿no? Que es lo anterior al párrafo 36, ¿no? Marx parte de la noción de trabajo que está barajando Adam Smith, que es esta, ¿no? La de trabajarás con el sudor de tu frente, la maldición de Jehová contra Adán, es decir, el trabajo entendido como maldición, contrario al reposo, a la libertad, a la dicha, ¿no? Que es, claro, obviamente es el trabajo propio del marco de las relaciones de producción capitalistas, es el trabajo asalariado el que está pensando Adam Smith, pero Marx tiene una concepción del trabajo mucho más amplia, como toda actividad humana transformadora que se ha regulado por relaciones sociales muy diferentes. Entonces, una cosa es trabajar en condiciones asalariadas, otra cosa es trabajar en condiciones esclavas, trabajar en condiciones feudales, trabajar como un artesano libre e independiente, trabajar en una colectividad comunista primitiva, o el trabajo en la sociedad comunista futura, ¿no? Y Marx está teniendo todas estas formas en las que se presenta el trabajo a lo largo de la historia, las tiene en mente, y Smith está encerrado en la forma de trabajo bajo las relaciones de producción capitalistas. Contraria entonces a todo reposo, a toda libertad, a todo desarrollo personal, porque siempre viene desde fuera impuesto el trabajo, ¿no? Entonces le corrige Marx y dice que el individuo en su estado normal de salud, vigor, actividad, habilidad, destreza, tenga también la necesidad de su porción normal de trabajo y de la supresión del reposo, parece estar muy lejos del pensamiento de Adam Smith, ¿no? A no dudarlo, la medida misma del trabajo se presenta como dada exteriormente, que es como se le da al asalariado, por medio del objetivo a alcanzar y de los obstáculos que el trabajo debe superar para su ejecución. Esto ocurre incluso con el trabajo libre, ¿no? Pero ¿qué sigue diciendo Marx? Pero que esta superación de obstáculos, ¿no? Cuando nos proponemos algo, sea lo que sea pintar una obra de arte, talar un árbol para conseguir leña, ¿no? Esta superación de obstáculos es de por sí ejercicio de la libertad, y que además a los objetivos exteriores se les haya despojado de la apariencia de necesidad natural meramente exterior y se les haya puesto como objetivos que no es sino el individuo mismo el que se pone, o sea, como autorrealización, objetivación del sujeto, por ende, libertad real, cuya acción es precisamente el trabajo. De todo esto, Adam Smith no abriga tampoco la menor sospecha. Adam Smith está encerrado en una noción de trabajo muy estrecha. Por eso dice Marx que Smith tiene razón en cuanto a las formas históricas de trabajo, ¿no?
esclavo, servil, asalariado, ¿no? Respecto a ciertas formas de trabajo, pero Marx nos quiere sacar a colación otras formas. Y al final entonces nos habla del trabajo atractivo, ¿no? El trabajo de autorrealización. Y ese trabajo, que es donde meteríamos el trabajo artístico, donde Marx lo mete explícitamente, que dice que de ningún modo significa que sea mera diversión, mero, bueno, no sé cómo se traduce esa palabra, ¿no? Dice como lo concebía Fourier. Y nos dice Marx, precisamente, los trabajos realmente libres, como por ejemplo la composición musical, son al mismo tiempo condenadamente serios, exigen el más intenso de los esfuerzos. Estos son trabajos en los cuales hay un objetivo que alcanzar, el ser humano tiene que realizar una serie de tareas y se aplica intensamente para alcanzarlas. Lo que pasa es que en esas tareas el ser humano se realiza a sí mismo, se desarrolla a sí mismo, plantea sus metas y pone su esfuerzo necesario. Y la creatividad irá por esta vía, será el desarrollo de nuevas formas de objetos humanos y de ideas y de nuevas ideas humanas, ¿no? Igual que Marx mismo, su creatividad está en el descubrimiento del concepto de plusvalor, que viene a revolucionar toda la economía política, ¿no? A través del estudio también muy concienzudo y muy exigente de la economía política, se llega a comprender algo que había estado en tinieblas desde hacía 200 años de investigación, y ahí está el aporte de Marx, ¿no? Y bueno, después ya viene el párrafo del punto 36 con una traducción también un poco distinta, pero que bueno, eso ya digo que eso lo mandamos se manda por correo y ya está. Esto era todo. Muy bien, muchas gracias, David. Esto es esclarecedor. Voy a leer en el chat un mensaje que nos acercaba Lourdes. Dice, lo que planteas, Alejandro, creo que se enriquece con tu propio trabajo, con el documental, a quien corresponda. Ojalá nos lo puedas compartir por aquí para quien esté interesado en profundizar el ejemplo que nos pone Anne con Condenados a muerte. Y pregunta Lourdes, ¿cómo evidenciar la materialidad de la producción artística a partir, por ejemplo, de la interacción, perdón, es que se me ha movido, vale, leo otra vez, es que se me ha movido justo el chat. ¿Cómo evidenciar la materialidad de la producción artística a partir, por ejemplo, de la interacción que se construye en el proceso de realizar un documental? O bien, ¿cómo evidenciar diversos aspectos de la referencialidad al mundo real que contiene una gran mayoría de la producción fotográfica? Bueno, y justo Alejandro ha compartido un fragmento de este documental. David, no sé si quieres hablar, si has levantado la mano, si quieres, dale. Sí, era sobre que también Alejandro había traído otra idea sobre la mesa, que era la de si se está considerando aquí al artista como un mero sujeto pasivo que expresa meramente su tiempo, y aquí vemos cómo Marx lo que nos está explicando es que los individuos y sus propias inquietudes, bueno, todo, su lenguaje, su sentido, todo lo que consideramos humano, aprendemos a caminar, a cómo hablar, el idioma que empleamos y que luego empleamos para pensar, para escribir. Todo eso, todo lo que consideramos más íntimo nuestro, está producido en sociedad, incluso nuestras más secretas pasiones y que no se las contamos a nadie, están producidas no al margen, sino en el seno de la sociedad, y ahí en una serie de determinaciones específicas que atraviesan a cada sujeto individual, porque ningún sujeto atraviesa por una socialización idéntica, ¿no? Ni siquiera dos hermanos gemelos atraviesan las mismas experiencias de vida, por más que tengan muchas cosas en común. Se desarrolla una individualidad que a su vez tiene sus inquietudes, su voluntad también de trabajo, como en este caso llegan a desarrollar los artistas, ¿no? Por ahí, no sé si lo hemos leído ya o lo leeremos, está el párrafo ese de que tal escritor escribe como un gusano de seda hace sus capullos, ¿no? O sea, por una voluntad interna, propia. Lo que pasa es que esa voluntad
interna individual no es contrapuesta a la sociedad, sino que solo se explica en el seno de esa sociedad. Y la base para explicarla es en la división social del trabajo. Entonces hay una relación de no contraposición entre individuo y sociedad. Y lo que habría que empezar, bueno, la primera gran determinación es cómo se divide esa sociedad en personas que hacen trabajos distintos, ¿no? Vale, muchas gracias, David. Leo el chat otra vez. Una apreciación de Lourdes que dice: esto que nos explica David puede verse muy claro también en la producción y reproducción de la vida que revela la vida de una familia Icuz, donde el trabajo como tejedoras y pescadoras de la comunidad de San Mateo del Mar, Osaka, está mudando en los 80 de la autosustentabilidad y disfrute comunitario al modo capitalista explotador. Muy buena. Y dice, anudado a la amenaza de la instalación de una refinería junto al pueblo y a la aniquilación de los recursos naturales que permitieron su sustento por generaciones. Y bueno, nos trae el link de este ejemplo, ¿no? Buenas, espero que se me escuche bien. Al respecto de lo que decías, David, me parece muy interesante, ¿no? Y lo había apuntado entre las cosas, pero viendo que no tenía mucho tiempo, intenté saltarlo para avanzar hacia adelante. Pero es precisamente, ¿no? Muy interesante cómo ese desarrollo del individuo desde las propias capacidades cognitivas pasa por un proceso de socialización, ¿no? Y cómo eso tiene que ver y está íntegramente relacionado con estas visiones de la humanidad como un ente cooperativo, ¿no? De ser humano como un ente definido por lo histórico, por lo social y por esa interrelación entre individuos, ¿no? Y se puede ver pues desde las psicolingüísticas, creo que se ve muy claramente, ¿no? Personas que no han tenido pues este contacto con una sociedad en una serie de aspectos, ¿no? Particularmente con el lenguaje, se vuelven incapaces de desarrollar en profundidad esta profundidad, ¿no? Que también tiene que ver con ese desarrollo del individuo y de las capacidades. Y lo relaciona también con un apunte muy breve que de forma pues, clarividente ya desde hace bastante tiempo marcaba Engels sobre el desarrollo del ser humano, en el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, ¿no? Como esa dimensión social, ¿no? Y por eso lo vinculo con ese aprendizaje y con ese desarrollo del lenguaje, tiene que ver precisamente con algo tan intrínsecamente humano y con ese desarrollo genuino del individuo, ¿no? Vale, muchas gracias, Lander, por ese apunte. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna cuestión o algún comentario a traer. David, ¿tienes la palabra? Gracias, Julen. Pues yo era, Lourdes ha lanzado dos preguntas y por apuntar donde yo creo que los textos nos dan el inicio de la respuesta más abstracta a la pregunta,
y que me parece que es, bueno, pues sería justo la forma de lo que Lourdes nos plantea, ¿no? Cómo evidenciar la materialidad, ¿no? Que me imagino que se refiere, o sea, cómo ver desde una perspectiva materialista la producción artística, en este caso de los documentales, ¿no? Pues es interesante que casi nos da ahí Marx en la página 98 del libro las premisas de las que partir, ¿no? En cuanto a Rafael se haya condicionado por los progresos técnicos del arte logrados antes de venir él. Y en el caso del documental, no solamente son progresos técnicos del arte, sino progresos técnicos superiores a la cuestión artística misma, ¿no? La aparición de las cámaras de vídeo, incluso sabemos que incluso toda la fotografía y la forma de concebir la fotografía, a medida que se populariza la opción, se va transformando tremendamente, ¿no? Ahora que todo el mundo tiene un dispositivo, bueno, todo el mundo. En Europa, la enorme mayoría de la población tiene un teléfono móvil para sacar fotografías bastante decentes y unas redes sociales para compartirlas, ¿no? Comparado con cómo podían ser las exposiciones fotográficas de hace 100 años, ¿no? Entonces tenemos una serie de progresos técnicos del campo específico, ¿no? En ese caso del arte, en este caso podemos mirar del documental. Una organización de la sociedad y una división del trabajo dentro del área en el que se está. Porque Lourdes nos habla de condiciones de producción de audiovisual por mujeres indígenas, que pues es en una realidad social que es diferente de la que tenemos en el Estado español, ¿no? Y finalmente por la división del trabajo entre todos los países. O sea que eso también es otro elemento y bueno, eso está muy claro, ¿no? En América Latina respecto al centro imperialista o otras latitudes, cuál es la posición en la división internacional del trabajo, ¿no? La producción de materias primas, por ejemplo, y qué capas de trabajadores, de pequeños propietarios, de rentistas, de burguesía comercial, etcétera, etcétera, se produce en esa sociedad por la división internacional del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente ahí tenemos en la página 98 las premisas materialistas para empezar a situar cualquier hecho artístico desde sus determinaciones materiales. Muchas gracias, David. Leo lo siguiente que ha puesto Lourdes en el chat. Dice, y pienso también en el bodegón que nos trajo Anne de Nipse, cómo la reproducción de convenciones formales se cuela desde los primeros inicios de la fotografía. Lourdes pregunta, ¿de qué manera este medio trastocará esas convenciones para construir sus propias formas de comunicar visualmente con más o menos énfasis en lo artístico? Epísteme y aesthesis tendrán a partir de ahí una nueva ruta. ¿Cómo se construye estéticamente o no el conocimiento de este caso visual, ¿no? Pregunta. Y sigue y dice, dejo ahí esa pregunta como guía mi trabajo para seguir pensando a partir de todos los aportes que nos hacen hoy. Y luego da gracias a los ponentes, a Alejandro y a David por compartir. No sé si alguien quiere responder a esto, a Lourdes. Miguel también nos puntualizaba, ¿no? Las técnicas del observador, supongo como un posible público, ¿no? Esto, desde luego, que es muy interesante, Miguel Ángel. Claro, esto de las técnicas del observador es brutal, ¿no? Porque como la creciente universalización del arte, desde el que aparece el desarrollo de producción capitalista, el comercio mundial, pues qué plano adquiere hoy en día cuando la fotografía y el documental viajan por el mundo en décimas de segundo, ¿no? Es consumible o potencialmente consumible en cualquier lugar. Luego ya sabemos lo de siempre, ¿no? Hay que llegar a los espacios de difusión, hay quien no siempre tenemos ni el tiempo ni el dinero para difundir el trabajo que hacemos, ni para hacer el trabajo que nos gustaría hacer,
etcétera, etcétera, ¿no? Pero las técnicas también de difusión también revolucionan muchísimo la cuestión. Ya ni siquiera hace falta que exista la fotografía para disfrutarla impresa, ¿no? En ningún papel. Íñigo, tienes la palabra. Hola, buenas, ¿se me oye? Perfectamente. Sí, vale. Que todo esto que estamos hablando del desarrollo de técnicas para difusión y de herramientas para utilizar pues, desde el mundo del arte, yo creo que viene bastante a colación sacar el tema del desarrollo, por ejemplo, de los estados de bienestar en la Europa por Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el auge de la sociedad de consumo, en el que se empieza a democratizar cierto tipo de objetos de uso cotidiano, ¿no? Como forma de expansión y de reproducción del sistema capitalista y de lo que hablabais antes de la división del trabajo internacional, como a determinadas zonas del globo ¿cómo se dice? Se le imponen como ciertos tipos medios de producción, ¿no? Entonces, pues podría haber como un falso debate, que no sé si lo estamos planteando aquí, que me imagino que no, sobre la democratización del acceso si realmente es una democratización al acceso de ese tipo de medios o realmente es una reproducción y una expansión del sistema capitalista, ¿no? O sea, simplemente eso, yo creo que me he ido un poco, pero sin más. Claro, gracias, Íñigo, por tu aporte. Es una cuestión interesante, ¿no? Esto que nos decía David, ya ni siquiera hace falta que las imágenes estén impresas. Eh, Ahora, no sé si es pertinente, pero yo no lo sabría decir tampoco. No sé o sea, si este progreso, bueno, no sé si llamarlo progreso, pero no sé si esto hace que se democraticen más estas imágenes, ¿no? Eh, no sé, ese análisis no lo tengo hecho. ¿Puedo pedir la palabra? Sí, no veo tu nombre, pero sí puedes pedir la palabra. Soy Lourdes, sí. Es que me lo empecé a escribir, pero dije, no, de aquí a que lo acabe de escribir, mejor lo digo. A ver, es que abre aquí otro tema que claro que viene al caso, Íñigo. Yo creo que sí, detrás de todo lo que estamos hablando hoy también está el tema de la democratización de estas expresiones artísticas, ¿no? Bueno, podríamos reflexionar profundamente sobre la beta de la fotografía, que aquí provoco a Grecia que nos coloque temas, porque sé que los tiene, ya será cuando quiera, pero otra vez funciona el ejemplo del documental que menciono hoy de Teófila Palafox, ¿no? Este primer taller de cine indígena, que recuerdo que se imparte en el 85, precede a lo que después será un proyecto de transferencia de medios, así se llamó, ¿no? O sea, desde la occidentalidad, desde la comodidad de las herramientas urbanas, profusamente utilizadas ya para ese entonces a nivel de video, ya no solo cine, serán trasladadas a las comunidades indígenas con esta pretensión de transferir, ¿no?, las herramientas
y justo nos sirve como estos pretendidos ejemplos de transferencia, como de democratización, ¿no? Del uso de herramientas, en este caso técnicas, pero para la expresión artística. La propia Teófila ha renegado públicamente en varias ocasiones de que se le considere cineasta, ¿no? Ella siempre dice, bueno, yo simplemente tomé un taller de apenas 2 meses como para aprender a usar la cámara y expresar algún aspecto de mi comunidad, ¿no? Y eso fue lo que hizo. Entonces es muy interesante cómo lo que se expandió después fue la idea, claro, desde un gobierno que reivindicaba un papel distinto frente a una larga tradición de paternalismo frente a estas comunidades, que reivindicaba que ahora contaban con las herramientas para expresarse de manera propia, ¿no? Y lo que se expandió sobre este documental, lo que se reprodujo de manera incesante por años, fue que ahora ya se contaba con cineastas indígenas, reitero, algo de lo que Teófila ha renegado más de una vez, y a la vez poniendo por delante pues justo el énfasis en las formas, en las técnicas, en detrimento de profundizar en lo que Teófila y sus compañeras contaron en este documental, que reitero es una expresión fantástica de la vida y la reproducción de la vida de esta comunidad, que además estaba viviendo una coyuntura, como ya escribí por ahí, muy crítica, ¿no? Y ahorita, justo 35 años después, Teófila nos lo está recordando a sus 64 en varias presentaciones públicas que se están haciendo a raíz de los otros documentales recién postproducidos, ¿no? En fin, el tema aquí en México está candente y bueno, y sé que allá para nada, pero por eso lo traigo a colación, ¿no? Para si algún eco de esto nos ilumina la ruta. Gracias. Sí, desde luego, Lourdes, muy, muy interesante esto que nos traes. Y lo tendremos en cuenta, seguro que ilumina. Y, y gracias también por invitar al resto, ¿no? Interpelando a las demás personas. Así que le damos la palabra a Grecia, que se ha nombrado por Lourdes. Hola, hola Lourdes, hola a todos, ¿cómo están? Pues no pensaba participar, pero se me ocurrió un ejemplo interesante aquí en México también. En el caso del campo de la fotografía, tenemos el caso de la fotógrafa Maruch Santiz, fotógrafa indígena de la zona chiapaneca, que en el 93 participa en un concurso, ¿no? Más bien participa en unos cursos de fotografía, financiados en parte por la Fundación Ford. Le llama mucho la atención a los curadores del arte más famosos en ese momento en México. Se organiza una exposición, se le arma incluso un libro individual. Y bueno, desde ahí Maruch Santiz, mujer indígena muy joven de una zona muy poco poblada en Chiapas, pues se ve enfrentada al campo artístico mexicano, ¿no? Y a lo que implica que una mujer indígena chiapaneca, poco hablante del español, se enfrente a eso, ¿no? Hasta la fecha, los discursos que se han armado en torno a la fotógrafa son muy contradictorios, ¿no? Por un lado se le reconoce el talento artístico en algunos círculos, por otro se dice que es un producto de los curadores que vieron su fotografía y le dieron la interpretación occidental, digamos, que le dio un sentido de arte talentoso, ¿no? Pero que simplemente Maruch Santiz se dedica a tomar fotos de su entorno y que eso no necesariamente es un trabajo artístico, ¿no? Sino más bien antropológico. Y bueno, ahí nos vemos enfrentados precisamente con este falso proceso de democratización del arte, ¿no? Y de la fotografía en particular. Maruch Santiz se reconoce como fotógrafa, ella se reconoce como artista y como fotógrafa, sin embargo no abreva de los círculos artísticos convencionales en México, no se le reconoce por los círculos artísticos como fotógrafa. Ella se vio enfrentada a su propia familia, ¿no? Por el hecho de salir de su comunidad, por ser una mujer que no se dedica a las, pues sí, a las actividades convencionales de las mujeres de la comunidad, que tiene una actividad económica remunerada, además,
imagínense cómo una mujer indígena además puede dedicarse, tener los medios para dedicarse al arte, ¿no? Ella ha sobrevivido con algunos premios, ¿no? Trabajos en bienales, y pues no deja de dedicarse a la milpa, ¿no? Y a su terreno, y de ahí es de donde ella más o menos financia como su producción artística, que en este momento está completamente, que si bien en los 90 fue muy aplaudida, ¿no? Que también en los 90 en México es un proceso, en Chiapas en particular, es un momento político complejo, ¿no? Donde está la rebelión zapatista, y probablemente en ese sentido fue que se le dio mucho valor a la obra artística de Marush. En este momento está completamente relegada, ¿no? Y bueno, simplemente me parecía como un buen ejemplo para considerar. Muchos saludos a todos. Muchas gracias, Grecia. Muchas gracias también por poner en contexto la obra de Marush. No sé si alguien más tiene alguna cuestión que quisiera comentar, y si no, vamos cerrando ya la sesión de hoy. Yo había dado la mano porque me provocó un poco los comentarios de la compañera Lourdes, que aparte pues también son más que contextualizadores, pues es el mismo ejercicio político de la difusión de lo que se está discutiendo y lo que se está pues produciendo por parte de las comunidades y pues de algunos actores dentro de la lucha. Lo que me queda precisamente en el marco de un encuentro desde el punto de vista del marxismo, con lo que las compañeras dijeron y la presentación de la obra de estas artistas o de estas pensadoras, el tema precisamente entre las relaciones que hay entre la división del trabajo, la producción artística y la propia lucha de clases y el proceso mismo de desarrollo de la sociedad de masas. Porque pues obviamente uno está un poco influenciado por los discursos también de Occidente, y en estos casos pues de la escuela de Frankfurt, Benjamin y Adorno, que discutieron un poco el tema de la obra de arte en su época de productividad técnica por parte pues de Benjamin, y el carácter pues de la masificación del acceso y consumo de las producciones artísticas, y un poco pues Adorno con todo ese tema de la industria cultural y cómo la industria cultural pues genera un efecto negativo y regresivo en las experiencias estéticas y las creaciones y la experiencia cultural en general, por parte tanto de lo que se considera la alta cultura burguesa como por la cultura popular. Y ahí pues el concepto mismo de la cultura hecha como una mercancía, el proceso pues de la fechización de la mercancía en relación con la enajenación del proceso de la creación cultural. Entonces me genera mucho una reflexión en lo que dice Lourdes y lo que pues, dijo la compañera Grecia, con relación a cómo entonces en esta visión del marxismo aparece esta cuestión del acceso en la lucha ideológico, pues, artística y cultural, en la construcción y apropiación de los medios técnicos que se han desarrollado en estas producciones artísticas, y el propio proceso de dominación dentro de la lucha cultural, que en última sería un derivado de la lucha de clases. Agregándole esta reflexión contemporánea en el pensamiento latinoamericano por el tema de la colonización. Entonces, un poco lo que decía Grecia con relación a lo que hace pues la compañera que nos presentó, se me escapa ahorita el nombre de nuevo, con la propia acceso, apertura a los círculos tradicionales de la producción de arte pues allá en México, y cómo tanto el tema indígena como la democratización del arte pues ha sido utilizada un poco para el dominio y el mantenimiento hasta cierto punto de ese proceso pues, de colonización de las formas culturales hacia las formas de occidentalización de la producción artística y cultural de las comunidades pues, indígenas. Entonces me queda esa reflexión, un poco la duda cómo se piensan de pronto acá a partir de los fragmentos de la obra de Marx, cómo desde el marxismo se puede pensar entonces esa autonomía del arte y la autonomía del arte dentro del proceso de la lucha de clases cultural, si se puede, digamos, referenciar así ese proceso pues, de formación de la cultura. Gracias, Andrés, por tu aporte. Lo siento que antes no te he dado la palabra, no estaba seguro si habías levantado la mano o no, lo siento. Lourdes nos trae otro ejemplo en el chat, con el documental Cantadoras,
cantadoras, Memoria de vida y muerte en Colombia, que es de Fernando Carrillo, del 2016. Así que agradecemos la recomendación. Y Fernanda, perdón, se me Fernanda, fue ahí vale, Fernanda Carrillo. vale, gracias, Lourdes. Le damos la palabra a David. Yo quería, bueno, proponer, visto que siempre estamos con la cuestión del arte y la coyuntura actual y la lucha de clases, yo creo que claramente el seminario tiene que seguir con una recopilación de Lenin y el arte para aclarar justo esta pregunta que ha comentado el último compañero. Pero antes yo quería, porque en general los textos que nos ofrecen Marx y Engels nos ayudan a una perspectiva materialista de la historia, pero no hay tanto una reflexión partidaria sobre el arte como sí que tiene que hacer Lenin, porque Lenin está ya en un contexto, ¿no?, de más próximo a la toma del poder, incluso en la propia toma del poder y la construcción del Estado socialista. Una cosa que quería proponer era que nos desprendamos de la idea de democratización de la cultura, porque la cuestión de democratización es una categoría política que encima tiene también un apunte moral y que nos impide, en mi opinión, explicar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y para el marxismo, lo fundamental es comprender el movimiento histórico. Comprender el movimiento histórico para obrar políticamente de acuerdo a ello, ¿no? Marx y Engels se convirtieron en socialistas proletarios, en intelectuales proletarios, comprendiendo el devenir del modo de producción capitalista, ¿no? Y si la clase de vanguardia es el proletariado, no es porque sea por nada en particular, sino porque por el lugar que ocupa respecto al resto de la sociedad, ¿no? Eso está claramente explicado en los textos que hemos leído justo en el primero con el que empezaba el capítulo 3. Entonces, es mucho más eficaz y además ya habéis visto que por aquí no aparece en ningún lugar en Marx y en Engels la idea de democratización del arte, ni aparecerá tampoco en Lenin. No es, hasta donde yo sé, no es una idea propia del marxismo, voy a decir estricto, ¿no? Porque no quiero usar ortodoxo en sentido negativo, sino un marxismo coherente en todos sus términos, de principio a fin. Entonces es mucho más eficaz hablar de socialización en la medida en que determinadas fuerzas productivas, también fuerzas productivas de productos estéticos, llegan a mayores sectores de la población. Eso puede implicar muchas cosas. Implica también la contradicción que nos cuenta Grecia, que en un momento dado una persona ejerce trabajo con esas fuerzas productivas de objetos estéticos, como puede ser una cámara de fotos, y que por un entramado de hegemonía cultural burguesa que tiene la capacidad de la distribución y la exposición, la creación de discursos, de libros, recontextualiza el trabajo de esa persona. Esa misma persona puede incluso también verse seducida por todo ese ambiente. O sea, hay muchas cosas pueden ocurrir, no a terreno concreto. Pero si nosotros queremos entender lo que está aquí pasando a nivel material, porque es nuestra primera premisa, ¿no? Es lo que continuamente Marx y Engels nos traen a colación en cada uno de sus textos. Cualquier inquietud o fenómeno que esté ocurriendo en un momento dado, tenemos que preguntarnos cómo se está produciendo en el seno de la sociedad a nivel material y a nivel de relaciones humanas. Entonces, podemos hablar de que a lo largo del siglo XX, incluso en el siglo XXI, se siguen dando un proceso de socialización de fuerzas productivas de producción de medios estéticos, como por ejemplo medios fotográficos. Si hablamos de democratización, pues ya estamos empezando a darle unas connotaciones que habría que ver, pero lo que es un hecho es que crecientemente cada vez más masas más amplias de la población disfrutan de hacer y ver fotografía, ¿no? Eso es un hecho. Luego, las consecuencias de esto pues son, ya digo, muy diversas en función de múltiples coyunturas. Por eso, en mi opinión, podemos dejar a un lado la idea de democratización de la cultura y pensar en que se socializan medios de producción de objetos estéticos, porque el propio modo de producción capitalista va abaratando el valor de las fuerzas productivas y de las mercancías, o sea que es una cosa normal. Del mismo modo que no hablaríamos de se está democratizando el consumo de carne, o se ha democratizado en los últimos 150 años, sino que se ha extendido a más masas porque el valor de la carne se ha disminuido a medida que los mataderos industriales abaratan la carne, ¿no? Por ejemplo.
Muchas gracias, David. Queda clara esta cuestión. Si nadie más tiene nada que comentar, igual vamos cerrando. Así que, bueno, es como esa última oportunidad. Hable ahora o calle para siempre. Si no, pues nada, eh, nos encontraremos dentro de 2 semanas. Eh, bueno, tenemos otra recomendación de Lourdes, de Damiana Crigi, del 2015, de Alejandro Fernández Mouján. Es el apunte que nos hace Lourdes. Así que, bueno, nos encontramos entonces dentro de 2 semanas en la próxima sesión, que vendría a ser el 12, si no me equivoco, 12 de marzo. Así que, pues eso, mandamos un saludo a todas las participantes del seminario y especialmente a las que se han animado a presentar hoy. Y hasta la próxima. Muchas gracias por participar.